Dale. Ya estamos adelante. Disculpen, es que estaba de lado nada más. Ahorita esperamos que podamos tener los elementos necesarios que teníamos, habíamos dicho, una cubeta, una toalla. También queremos animarles a que tengan ahí un poquito de jabón y crema para las personas. Eso es para las personas casadas, ¿ok? Pero creemos que verdaderamente esta clase implica un antes y un después, dependiendo de cómo es que nosotros vamos a considerar esto, porque aquí es donde vamos a darnos cuenta si verdaderamente vamos a poner eso en práctica, para ver si verdaderamente eso solamente va a ser un curso más para nosotros, una clase más, o si verdaderamente esto lo vamos a aplicar. Y es tan importante que nosotros veamos a Cristo a través de esto y que podamos ver también que solamente a través de Él podemos nosotros hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, bueno, el día de hoy estamos en 2 Corintios, capítulo 2, y lo que vamos a hacer es de que vamos a leer a partir del versículo 1 y después vamos a continuar. Dice: esto pues os determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Ok, entonces, ¿qué está ocurriendo? El apóstol Pablo esta es su segunda carta hacia la iglesia, y él dice: yo me voy a proponer ir, pero no voy a ir con tristeza, ¿ok? Porque dice versículo 2, si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino a quien yo contristé. En otras palabras, si yo voy con ustedes, yo los voy a contristar a ustedes, yo los voy a dañar a ustedes, y ustedes son los que deberían dar ánimo a mí, pero yo los voy a llevar y los voy a entristecer a ustedes. Versículo 3 dice: y eso mismo os escribí para que cuando lleguen no tenga tristeza de parte de aquellos que me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. En otras palabras, yo debería ir, dice el apóstol Pablo, debería causar alegría, ¿verdad? Pero ¿qué voy a hacer? Voy a causar tristeza, y si causo tristeza, yo debería estar gozándome con ustedes, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy causando tristeza. Ese versículo 4 dice: por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, para que no fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces aquí está la gran lucha que él tiene, ¿verdad? Que se está diciendo con mucha tribulación y mucha angustia, y yo les escribí con muchas lágrimas. En otras palabras, lo que está a punto de explicar ahorita es determinante. ¿Por qué? Porque es una lucha que incluso el apóstol Pablo tiene. Y está contristado. Dice: pero yo debo ir con ustedes con amor. Y ahora nos va a mostrar cuál es el grave problema aquí. Y nos vamos ahora sí al capítulo 2, versículo 5. Estamos en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 5. Dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Okay, entonces aquí nos da unos parámetros de qué es lo que está ocurriendo en esta conversación. Lo primero que dice es: si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Entonces nada más nos llama eso. Nos está hablando acerca de una ofensa, alguien lo ofendió, y lo determina de esa forma. Dice: me ha causado una tristeza. Entonces, una agresión en contra de él, una falla en contra de él, alguien le hizo daño a él. Entonces, eso es lo que nos está pasando aquí, ¿verdad? Si alguno me ha causado alguna tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. En otras palabras, está diciendo: esta tristeza que me ocasionaron a mí, esto no solamente me afecta a mí, sino por no exagerar, a todos vosotros. Los está dañando a todos. Cuando tú estás ofendido, cuando tú vives ofendido, ¿qué haces? Pues finalmente vas a ofender a todos los demás. La ofensa es, por decirlo así, comunitaria. No nada más te dañas a ti mismo, sino dañas a todas las personas que están alrededor de ti. Y muchos de nosotros, yo quiero decirles, muchos de nosotros hemos sido dañados. Muchos de nosotros nos han hecho cosas en contra de nosotros, personas nos han dañado, tu esposa te ha dañado, tu esposo te ha dañado, tus hijos te han dañado. Y nosotros, hay veces lo han hecho por algo que tú hiciste, hay veces donde tú eres inocente, no hiciste nada para merecerlo.
pero como quiera, has sido ofendido, has sido tú dañado. Entonces aquí nos muestra algo, dice, si tú tienes esta tristeza, no me la ha causado no solo a mí, sino por no exagerar a todos vosotros. Entonces ahora que yo cargo, y eso es lo que yo tengo que darme cuenta, cuando yo cargo con una tristeza, cuando yo cargo con una ofensa, ¿qué estoy haciendo? Pues por no exagerar, literalmente voy a dañar a todos. Si yo cargo con angustia, voy a dañar a mi esposa, voy a dañar a mis hijos, voy a dañar a mi iglesia, voy a dañar a la gente que está alrededor de mí, toda mi familia. ¿Por qué? Porque esa ofensa se va a manifestar de otras formas. Ahora, lo que no hace el apóstol Pablo es de que no nos dice ni quién le hizo algo y no nos dice tampoco lo que le hicieron. En otras palabras, no nos dijo el chisme completo, ¿verdad? O sea, si Pablo, dinos todo, ¿verdad? O sea, dinos el chisme completo, ¿verdad? ¿Quién? Con nombre y apellido, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no nos dice? Porque no es importante. No es importante para nosotros saber qué es lo que le ocurrió. No es solamente es alguien le hizo daño. Y eso es lo que es importante que tú y yo entendamos. No importa cuál sea la circunstancia. Si alguien te hizo daño, si alguien te ofendió, esto es para ti el día de hoy. Entonces dice, versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Punto y coma. Así termina este versículo. Entonces nos da la primera opción. La primera opción de cómo responder nosotros ante una ofensa es de esta forma. Nos dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. En otras palabras, hay muchas diferentes formas en que nosotros reaccionamos a la gente que nos ofende. Y una de ellas es esa, una reprensión, ¿verdad? Tú me la haces y me la pagas. Y esa es la gran cuestión con muchos de nosotros. Me la haces y me la pagas. Me la haces y me la pagas. Me la haces y me la pagas. Me la vuelves a hacer y me la vuelves a pagar. Me la haces doblemente y doblemente me la pagas. Entonces, así vivimos muchos de nosotros, vivimos esta vida, estamos pescando las ofensas que la gente nos ha hecho y después de eso, ¿qué hacemos? Nosotros salimos y ofendemos de la misma forma que nos ofendieron a nosotros. Me la haces y me la pagas. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces cuando nosotros nos ofenden? Pues lo primero que queremos hacer es vengarnos, ¿verdad? Esa es la primera, me la haces y voy detrás de ti y simplemente lo que tú me hiciste yo también te lo voy a hacer. O me voy a vengar de una forma. Pero ahora yo quiero animarte a pensar, a entender que la venganza no es dulce. Suena como una buena idea, pero la verdad no lo es. Porque te dejas finalmente sin nada. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo me vengaré. Y entonces tenemos que dejar eso, la ira en las manos de Dios, la justicia en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos de esa forma, Dios se encarga. Nosotros no debemos tomar nosotros la ira o el juicio bajo nuestras propias manos. ¿Qué otra cosa hacemos cuando nos ofenden? Mantenemos el odio vivo dentro de nosotros. Como que lo estamos ahí alimentando y alimentando y alimentando y alimentando y alimentando y alimentando y alimentando. Muchas personas, por una ofensa que les hicieron hace 20 años. Hay familias, miembros de familias que no se hablan, tienen 30 años, 40 años de no hablarse. Y tú le preguntas, oye mamá, ¿por qué no le hablas a tu papá, a tu hermano? Pues es que nos peleamos hace muchos años. ¿Y por qué se pelearon? O sea, ¿por qué se dejaron de hablar? La verdad no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que fue muy difícil, ¿verdad? Fue muy duro y yo sé que no le hablo, yo sé que... Y muchas personas están viviendo así el día de hoy, están viviendo bajo una ofensa, están viviendo bajo un dolor y una amargura que no los deja ser libres. Entonces, otra forma que nosotros también reaccionamos al resentimiento es de que nos mantenemos así y nunca otorgamos perdón. Porque yo quiero decirte algo, muchos de nosotros pensamos que el resentimiento es uno de los derechos universales, ¿verdad? Todos los seres humanos tienen ciertos derechos, pero todos los seres humanos tienen ciertos derechos humanos. Y nosotros pensamos que los derechos universales del individuo es guardar resentimiento. Yo tengo derecho a guardar resentimiento. Ahorita vamos a explicar porque eso es completamente contrario a Dios. Tú no tienes derecho. Como cristiano tú no tienes derecho. Inclusive guardar resentimiento es pecado. Es pecar en contra de Dios.
Porque es pecar en contra de Dios, porque tú estás prefiriendo a algo más o a alguien más para la satisfacción de tu alma. Lo único que satisface nuestra alma es Cristo. Cuando tú reemplazas a Cristo por una persona que odias, de una forma práctica, ¿qué estás haciendo? Estás yendo a esa persona para que esa persona te dé la felicidad, aunque no te pida perdón. Entonces amas más a esa persona que a Dios. Hay gente que dice, es que yo no puedo perdonar. No puedo perdonar. Entonces, ¿significa que amas a eso más que a Dios? No, nada que ver. Lo amo a Dios con todo mi corazón, no es cierto. Porque si verdaderamente amaras a Dios, entonces tú perdonarías a esas personas. ¿En qué nos convertimos finalmente cuando nosotros hacemos esto? Hay una canción que canta mi tío Samuel, y la canción se llama Cara de Limón, ¿verdad? Mi tío Samuel, que le mando saludos al Centro de Fe de Villagrán. Cara de limón, siempre criticón. Cara de limón, nunca se gozó. Cara de limón, en el infierno será chicharrón. Esa es la imagen. En otras palabras, ¿en qué te conviertes cuando tú guardas resentimiento en contra de otros? Tú te conviertes en una persona amargada. Te conviertes en una persona que siempre está apuntando el dedo, una persona que siempre está criticando. ¿Qué otra cosa ocurre? Te conviertes tú, esa ofensa que te hicieron, ahora tú te conviertes en el ofensor. Tú te conviertes en la persona que está ofendiendo a los demás. Tú fuiste ofendido y ahora tú empiezas a ofender a todos los demás. Esa es una de las cosas trágicas que ocurre dentro de la psicología, la psicología social. O cómo es que ocurren estas cosas cuando alguien está dañado, alguien le hace algo, esa persona tiene mucha tendencia a poder convertirse exactamente en eso. En otras palabras, si su padre fue alcohólico, tú tienes vas a tener la tentación de convertirte en la misma persona que tu padre. Aquello que odiaste tú, te convertiste en eso. Entonces es cuestión seria. Cuando tú no tomas en serio el perdón, cuando tú no tomas en serio lo que Dios dice, entonces eso va a determinar. Muchos ahorita no han podido disfrutar la vida. Están literalmente muy frustrados con Dios, están frustrados con el mundo, están frustrados con la iglesia. Que por cierto, la mayoría de gente que finalmente termina saliéndose de una iglesia es por una ofensa. A un hermano le ofendió, alguien le hizo algo y no pudieron perdonarlo. Porque a lo mejor tú piensas, es que en la iglesia de Cristo no va a haber problemas, no va a haber situaciones difíciles. Mira, somos seres humanos. Yo de una vez quiero advertirte que todos te van a fallar. Tu esposo te va a fallar, tu pastor te va a fallar, tu iglesia te va a fallar, tus amigos te van a fallar, tus hijos te van a fallar. Todos nos van a fallar. Y nosotros tenemos que estar preparados para el día que nos fallen. ¿Cómo vas a reaccionar tú el día que las personas que más amas, que más estimas, que más admiras, te fallan? ¿Cómo vas a reaccionar ese día? Pues nosotros tenemos que reaccionar de una forma positiva. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice así: mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote os impide y que por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura empieza a tomar ahí una forma dentro de nosotros y nos empieza a dañar y nos empieza a sofocar. Y ahora el problema es eso, todo lo miras tú a la luz de las ofensas de las personas. Hay muchas personas que te han hecho daño y tú todo el día estás pensando en ellos, estás pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y pensando en ellos. Ellos ni te hacen en el mundo, pero tú piensas, es que yo soy víctima, ¿verdad? Soy víctima del sistema, soy víctima del gobierno, soy víctima de mi familia, soy víctima. Y así nos vemos durante toda nuestra vida como víctimas. Pero Dios nos ha llamado a ser libres. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Versículo 7, aquí es donde se pone muy interesante. Pero me gustaría mucho que lo pudieras ver ahí en tu Biblia, 2 Corintios capítulo 2, versículo 7. Ya dimos, entonces, por un lado dice,
le va a aceptar persona esa represión hecha por muchos. Entonces esa es la primera opción. Pero opción número 2, que esa es a donde vamos a llegar nosotros. Así que al contrario. Esa es la palabra para nosotros, al contrario. Al contrario, ¿qué? Más bien nosotros debéis perdonarle. Y si siguen leyendo dice, y consolarle. Y si siguen leyendo dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Qué impresionante estos versículos. Si lo estás leyendo, ¿verdad? Estás leyendo ahí la Biblia. ¿A poco, David, tú me estás diciendo que yo debo perdonar y consolar a la persona que me ofendió? Pues esa no es mi idea, eso es lo que Dios está diciendo. Nos está diciendo, ¿qué debes hacer? Debes perdonar. Y no solamente perdonar, sino el siguiente paso es consolar. Perdonar y consolar. ¿Para qué? Para que esa persona no sea consumida de demasiada tristeza. Ahora, déjenme volver a aclarar algo que no estamos diciendo. No estamos diciendo que si hay violencia física, está bien que eso continúe. No estamos diciendo si hay un crimen que ha sido cometido en tu contra que eso continúe. No estamos diciendo eso. Si ha habido un crimen, si ha habido un delito perseguible por la ley, eso se tiene que denunciar. Si hay abuso físico, tiene que haber denuncia de tu parte. Y las autoridades tienen que hacer su parte correspondiente. No estamos diciendo que debe haber violencia física, no estamos diciendo que debe haber abuso sexual, no estamos diciendo eso. ¿Por qué? Porque esos son delitos y los delitos deben ser perseguidos por la ley. Entonces no estamos diciendo que debemos nosotros solapar delitos, pero fuera de un delito, ahora sí, cuando alguien te falla, cuando alguien te ofende, porque esto es la verdad. Todas las personas alrededor de nosotros nos van a ofender, nos van a dañar. En algún momento de nuestra vida nosotros tenemos una alta esperanza de ellos, pero ¿qué ocurre finalmente? Pues nosotros nos sentimos muy mal. ¿Por qué? Porque ellos nos fallan. Todos nos van a fallar. El único que no nos va a fallar es Dios, y Él promete estar con nosotros. Él promete estar con nosotros. Cuando todos los demás nos fallan, Dios no nos falla. Ahora yo nomás quiero aquí poner una aclaración, porque muchas veces a lo mejor algunos de ustedes le han puesto palabras en la boca de Dios. Es que Dios me prometió esto, es que Dios me prometió esto. Y es que, mira, cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Entonces a lo mejor muchas veces tú le pusiste unas palabras a Dios en la boca de Dios. Es que Dios no me lo dio. Pues a lo mejor Dios no lo dijo. A lo mejor tú quisiste que Él lo dijera. ¿Por qué? Porque todo lo que Él promete, Él lo cumple. Él promete estar con nosotros a pesar de la adversidad, a pesar de las situaciones difíciles. Entonces aquí nos dice a nosotros qué debemos hacer nosotros. Nosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y aquí está lo que significa para nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 31, dice así: toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, sea quitada de entre vosotros. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y nos muestra algo diciendo, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Cristo. La pregunta es, ¿por qué vamos a perdonar? Pero antes de contestar la pregunta de por qué debemos perdonar, vamos a contestar la pregunta de qué sí es el perdón y lo que no es el perdón. Entonces, para aclarar esto, qué sí es el perdón y qué no es el perdón, viene mi esposa Cintia y ella va a explicar esta parte acerca de qué implica lo que sí es el perdón y después de eso lo que no es el perdón.
Bueno, cuando estamos hablando del perdón, queremos recalcar y hacer saber que no estamos diciendo que perdonar es ignorar el pecado o aminorar lo que se ha hecho. No estamos diciendo que no pasó nada, que hagamos de cuenta como que no pasó nada, que el dolor que tú estás experimentando no es nada comparado a otras cosas que alguien más ha sufrido. Tampoco estamos diciendo que el perdón no es esperar que la otra persona se arrepienta y pida perdón, porque si nosotros estamos en esa posición de decir, bueno, yo lo voy a perdonar hasta que él venga y me pida perdón, bueno, tal vez eso nunca suceda. ¿Cuál es nuestra condición? Es perdonar aunque no se me ha pedido perdón. No es necesariamente olvidar. Muchas veces quisiéramos que esto sucediera como por arte de magia y que al día mañana cuando tú te despiertes ya no tengas en tu mente ningún pensamiento, ninguna imagen, no tengas el recuerdo de ninguna palabra que fue difícil o dolorosa para ti. No es necesariamente olvidar y tampoco es un evento de una sola vez. Tenemos que partir del punto de saber que el perdón no es un sentimiento. Pues tú no vas a sentir perdonar a tu agresor porque hay muchas emociones, hay mucho dolor, pero partimos del punto que el perdón es una decisión. Entonces, lo que sí es el perdón es quitar la deuda que se nos debe. Tú podrás pensar, es que él no se lo merece, o es que ella no se lo merece. Pues claro, si no, no sería perdón. Si él se mereciera, entonces no sería un perdón. Y quiero acompañarte, que vayas conmigo en tu Biblia, en Mateo, capítulo 18, versículo 21. Y hay una historia muy interesante que tal vez te suene un poco familiar. Mateo 18, 21. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y luego nos pone este ejemplo y dice, versículo 23, Mateo 18, 23, y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ni tú
ni yo estamos excluidos de esto. Ve la grandeza del versículo 35 donde dice, si no perdonamos de todo corazón cada uno sus ofensas a nuestros hermanos. Si te das cuenta, no hay una lista de categoría de ofensas que sí se perdonan y otras ofensas que no se perdonan. Veamos esta historia y tal vez nos podemos reflejar en algún caso. Ponte a pensar, ¿cuántas veces tú le has fallado a Dios y has ido a Él pidiéndole perdón? Y Él te ha otorgado de su perdón, de su misericordia una vez más. ¿Y por qué nosotros no queremos otorgar el perdón cuando eso es lo que nosotros hemos recibido por parte del Padre? En Mateo capítulo 6, los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar, Jesús. Y entonces Jesús se sienta con ellos y les empieza a enseñar cómo orar. Y ustedes conocen esta oración que inicia diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Y después tenemos este pasaje que dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Tú quieres que Dios te perdone? Tú necesitas aprender a perdonar. Como te lo mencionaba, no es un sentimiento, sino es una decisión, porque eso es lo que tú has recibido de tu Padre, tú has recibido perdón. Ponte a pensar, Dios en su momento de máxima ira, ¿qué fue lo que te otorgó? Perdón. Envió a su Hijo a esta tierra, se convirtió en hombre para morir por nosotros. Jesús, Cristo Jesús, clavado en la cruz, experimentando en Él, cargando en Él todo el pecado del mundo, experimentando y viviendo el abandono del Padre para que tú y yo hoy podamos ser perdonados y para que nosotros aprendamos a perdonar. Jesús vino a enseñarnos con su ejemplo, con su vida, cómo es que se hacen las cosas. No es simplemente hablando, sino actuando. Y Jesús en la cruz nos enseñó a perdonar. Está siendo crucificado y está un ladrón a un lado de Él. Y le pide perdón y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el ejemplo que tu Padre y mi Padre nos ha dejado. Perdonar quiere decir quitar la deuda que se nos debe. Perdonar es quitar el control que la otra persona tiene sobre nosotros. Perdonar es un favor a ti mismo y a tu ofensor. Nunca lo vas a sentir tal vez, pero lo haces para agradar a tu Padre Celestial. Dijimos que uno de los objetivos del matrimonio en la clase de ayer es glorificar a Dios. Y ¿sabes qué? Aquí va implícito el perdón. Decíamos que el matrimonio además son dos personas pecadoras uniendo sus vidas. Y como pecadores tenemos errores, tenemos defectos. Yo sé que tal vez tú puedas estar pensando, pero es que tú no sabes lo que a mí me ha hecho, tú no sabes lo que me ha dicho, tú no sabes la forma en cómo él me ha tratado o cómo ella me ha tratado. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe y Él no ha estado ausente y no es ajeno a la situación que tú estás enfrentando. Perdonar es un favor a ti y a la otra persona. Perdonar es quitar de nosotros la venganza. Queridos hermanos, la venganza no nos corresponde a nosotros. Dios no nos ha llamado a ejercer la venganza. Su palabra nos enseña que la venganza es de Él, es del Señor. ¿Qué nos corresponde a nosotros y qué sí nos pide es perdonar? Hace años escuché un caso en la televisión de unos padres que un hombre asesinó a su hija y finalmente la policía captura a este hombre y están en el juicio.
Y están ahí los papás de esta chica, pues experimentando todo el dolor que te puedas imaginar de perder a su hija de esa manera. Y tienen delante de ellos al agresor de su hija. Y preguntan si hay algo que ellos quieran decirle, y el papá dice: nosotros profesamos la fe cristiana y siempre hemos dicho que Jesús nos manda a perdonar. Y hoy que estamos enfrentando esta situación, vemos cómo tenemos que aprender a poner en práctica el perdón. No es solamente decirlo, sino verdaderamente ejercerlo. Y le dicen al hombre: tú eres la persona que más dolor nos ha causado en esta vida. Pero el Padre nos está dando esta oportunidad de aplicar el perdón. Vas a tener que cumplir una condena terrenal, pero queremos que sepas que de nuestra parte te perdonamos y oramos por ti para que puedas conocer al Dios Salvador de misericordia, que tú puedas experimentar el perdón. Y nosotros cuando escuchamos esa noticia fue: wow, un padre lleno de dolor por la pérdida de su hija, otorgándole perdón al asesino de su hija. Sí, vamos a estar en medio de situaciones donde tenemos que aprender a no solamente ser unos bonitos oidores de la palabra, sino verdaderamente ser hacedores de su palabra. ¿De qué nos serviría saberlo? ¿De qué nos serviría memorizarlo si no lo practicamos? El día de hoy es un llamado al perdón de todo corazón. ¿Sabes que de las cuestiones que más enfermedades causan es la falta del perdón? Tal vez tú has estado luchando con alguna enfermedad por mucho tiempo. ¿Ya te autoexaminaste y viste si no hay dentro de ti algo de amargura, algo de rencor, tal vez resentimiento y falta de perdón hacia alguien? Te invito a que esta noche tú puedas soltar esta carga tan pesada que no sé cuántos años o cuánto tiempo lleves cargándola, pero te invito a que puedas ponerla a los pies del Señor. Nosotros no sabemos si no conocemos tu dolor, pero Él sí lo sabe. Y Él es el Dios que da consuelo, que da fortaleza, que da paz. Te invito a que lo pongas a sus pies. El perdón es dejar la justicia en las manos de Dios. El perdón es un proceso continuo y constante. Es decir, perdonas hoy y tal vez en unos días te vuelves a acordar y vuelves a perdonar. Y te vuelves a acordar y vuelves a perdonar. Es un proceso continuo y constante. El perdón es querer el bien para el ofensor. Ora por él, que pueda conocer a Cristo y pueda darse cuenta de su condición delante de Él. Perdonar es buscar la reconciliación. Cuando un matrimonio ha tenido alguna situación, algún área que tienen que arreglar, yo quiero sugerirles que cuando se sienten a hablar, antes de eso, oren una media hora cada uno. Y ahora sí vengan a arreglar la situación. Y cuando vengan, no traten solamente de justificar lo que hicieron, sino vengan con toda la intención de perdonar y de reconciliarse. Leíamos en 2 de Corintios que esta es una de las maquinaciones de Satanás. Satanás cada día tiene un plan en contra tuya. ¿Cuántas veces hemos caído nosotros en el plan? Porque somos fácilmente ofendibles, porque no perdonamos y nos llevamos ese dolor y ese resentimiento a la cama con nosotros, lo abrazamos, nos dormimos con él y así vivimos por años. Busca reconciliación. Una vez más, no estamos diciendo que no pasó nada, no estamos diciendo que aminoramos el pecado. No, hay pecado, hubo dolor,
hubo maltrato. Nadie está diciendo que no hubo. No podemos tapar el sol con un dedo. Pero es saber que a pesar de esto, te perdono y estoy buscando la reconciliación. Y muchas veces perdonar es absorber el dolor de la otra persona, como leíamos en 2 de Corintios, para que no sea consumido en demasiada tristeza. Proverbios 17 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, pero el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Una de las cosas que tenemos que saber es de que una vez que perdonamos, ya nos reprochamos y ya no echamos en cara. Perdonamos una vez y no volvemos a hablar del tema. ¿Por qué? Porque estamos buscando la reconciliación. Una de las artimañas más grandes de Satanás en el matrimonio es destruirlo, porque sabe que si destruye este matrimonio, destruye la siguiente generación. Y acuérdate que tú y yo estamos aquí con el objetivo de levantar una generación para Dios. Dios en su momento de máxima ira te otorgó perdón. El día de hoy que tú estás experimentando dolor, sufrimiento por alguna situación que haya habido en la pareja, ¿cómo vas a reaccionar hoy al saber que lo que Dios hizo por ti fue perdonarte en tu momento más débil, más vil y más vulnerable? Vamos a continuar con la clase, con otra porción de la Escritura. Continuamos aquí continuamos en 2 de Corintios capítulo 2. Y qué impresionante saber lo que implica para nosotros el perdonar, lo que no es, porque de repente nos quedamos con la idea de que se nos va a olvidar y yo quiero recordarte que aunque sea difícil y aunque lo recordemos, pues tenemos que seguir haciéndolo. Y qué grueso, ¿no? Como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, ahora estamos en 2 Corintios capítulo 2, versículos, vuelvo a leer el 7 y luego con eso leo el 8. Así que al contrario, más bien vosotros debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Versículo 8 dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces, vamos a ver por qué debemos nosotros perdonar, o sea, cuáles son las formas o cuáles son las razones que nosotros tenemos para perdonar. Y la primera razón que nos muestra la palabra dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Confirma el amor para con él. En otras palabras, si tú amas, perdonas. Si tú amas, perdonas. Te lo pongo de esta forma, el músculo más grande del amor es el perdón. El músculo más grande del amor es el perdón. No existe amor sin perdón. Si tú no perdonas, entonces no puedes decir que amas. El amor se demuestra de esta forma, perdonando a las personas que están alrededor de nosotros. Y las personas nos van a fallar. Las personas nos van a fallar. Yo sé que muchas veces yo ofendí a mi esposa. Antes, mientras estábamos, a lo mejor en los primeros años, pareciera como que los problemas, como que cada vez que había una situación teníamos que hablarlo, tenía que haber un problema así, se tenía que hacer un gran escándalo, ¿no? Y pues, perdíamos muchísimo tiempo. Recuerdo una vez que nosotros vivimos en el Carmen, Nuevo León, y en ese entonces todavía estábamos pastoreando en el centro de fe de Buenos Aires, Y pues nosotros amamos mucho esa iglesia, entonces todas las mañanas estábamos aquí sirviendo en la escuela bíblica y después en las tardes salíamos a Buenos Aires a servir allá. Entonces recuerdo una de esos días que mi esposa me dice, te encargo esto y esto y esto, eran como 3 cosas que tenía que hacer yo antes de que nosotros nos fuéramos, ¿verdad? Entonces ya íbamos nosotros ya en camino a Monterrey, íbamos llegando nosotros a Monterrey, más o menos como 1 hora de distancia, y voltea y me dice, oye, hiciste esto y esto, y
y yo en mi mente dije, pues me acuerdo que eran 3 cosas, ¿verdad? Pero una de esas no la había hecho, no recuerdo aquí ahorita cuál era. Estaban nuestros 2 hijos atrás y yo me acuerdo, o sea, que era una de esas cosas donde, sí, o sea, prácticamente nuestra ida a Monterrey, pues no iba a ser igual si no teníamos eso, ¿verdad? En unas palabras, como teníamos que regresarnos y todo, ¿verdad? Entonces, recuerdo que esa conversación pudo haber sido una conversación como, ¿en serio, David? ¿No puedes ni siquiera recordar 3 cosas? ¿Dónde está tu cabeza, verdad? O sea, ¿dónde pones tu cabeza? ¿Qué? ¿No somos importantes para ti? Porque seguramente para otras cosas, si te acuerdas, ¿verdad? Pero lo que es de tu familia, lo que es de tus hijos, lo que es de tu esposa, de eso no te acuerdas, para eso no tienes cabeza, ¿verdad? Eso es lo que me pudo haber dicho, pero no fue lo que dijo. Acuerdo que lo que dijo fue, está bien. Y yo volteé así con ella, así como que, ¿qué? ¿Quieres que nos regresemos? Le pregunté, y dice, no te preocupes. Ella iba a tener que pagar la consecuencia de eso. En otras palabras, ella tenía que absorber eso. Y ese es exactamente lo que hacemos cuando nosotros perdonamos. Perdonar es absorber el dolor en vez de infringirlo. Es absorber el dolor en vez de infringirlo. Entonces, cuando tú verdaderamente amas, tú estás dispuesto a sacrificarte. Porque la incongruencia de que alguien pisotee sobre de ti, cuando tú eres orgulloso, ¿por qué no podemos perdonar? Por nuestro orgullo. El orgullo no nos permite perdonar. ¿Por qué? Porque tu orgullo te dice, no. Si te la haces, tú no puedes quedar avergonzado. ¿Y quién va a pagar los platos rotos? ¿Y quién va a pagar, verdad? ¿A quién voy a demandar? ¿Por qué? Porque eso es lo que el orgullo quiere hacer. El orgullo nunca quiere ser pisoteado. Pero cuando nosotros verdaderamente amamos, estamos dispuestos a decir, está bien. Si sabían, ¿verdad? Que no tienen que hacer un escándalo con cada cosa que ocurra. No tienen que hacer un problema. Imagínense que ustedes tienen 10 cosas que les ocurrieron en el día, 10 razones. Imagínense que ustedes están caminando en cada una de esas situaciones un problema. Imagínense que tuvieron 10 problemas. Entonces, todos los días ustedes están cargando por un lado una cubeta con agua y en la otra una cubeta con gasolina. Entonces, ustedes ven un fuego. Y tú vas a decidir qué vas a hacer, porque eso es exactamente lo que muchos de nosotros hacemos. Vemos un problemita y lo hacemos un problemota. Grandísimo, ¿verdad? En otras palabras, le echas tú la gasolina y la gasolina hace que eso se encienda mucho más grande. Entonces nada más estás recordando cosas malas. O puedes simplemente ver la ofensa y pum, rápido le echas agua y se acaba el asunto. No tienes que hacer un problema grandísimo de cada situación. Aprendemos a perdonar. Aprendemos a perdonar y aprendemos a perdonar. Porque si verdaderamente tú amas, entonces vas a perdonar. ¿Sabían que la gente no se desenamora? O sea, la gente no se deja de amar. Las parejas se dejan de perdonar. No se acaba el amor, se acaba el perdón. ¿Por qué? Porque cuando verdaderamente hay amor, entonces hay perdón. Esa persona que tienes al lado se va a equivocar 1, 2, 3, 1000 veces. Y tú tienes que darle la oportunidad, porque si verdaderamente el amor de Dios está dentro de ti, entonces esa persona te va a ofender una vez y tú ¿qué vas a hacer? Me la haces y te la perdono. Y me la vuelves a hacer y te vuelvo a perdonar. Y me la vuelves a hacer y te vuelvo a perdonar. Y me la vuelves a hacer y te vuelvo a perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos aquí. Entonces, si verdaderamente tú amas, vas a confirmar el amor para con Él. Versículo 9 dice así: porque también para ese fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. La primera razón por la cual perdonamos es porque amamos. Es la prueba de que amamos. Si no perdonas, no amas. Entonces no pasaste la prueba del amor.
Pero la segunda razón dice, para ver si sois obedientes en todo. ¿Qué? ¿A poco no perdonar es desobedecer a Dios? Sí, exactamente. El no perdonar es desobedecer y deshonrar a Dios. Cuando tú no perdonas, estás pecando en contra de Dios. Dios exige a sus hijos, como sus hijos, que perdonen. Es un mandato de Dios para nosotros. Y te lo van a escuchar en palabras de Jesucristo mismo. Cuando tú no perdonas, cuando tú estás desobedeciendo a Dios. Entonces, cada vez que tú guardas resentimiento, estás pecando en contra de Dios. Y tú tienes que darte cuenta de eso. Porque lamentablemente muchos de nosotros hemos pensado que, si yo puedo amar a Dios con todo mi corazón y seguir odiando a aquella persona con todo mi corazón. No, cuando tú ya lo decidiste así, ya sabes cuál es la persona que es más importante para ti. Y no es Dios, es la persona a la cual tú le guardas resentimiento. Entonces Dios está diciendo, si tú verdaderamente eres su hijo, entonces tú vas a perdonar. Tú vas a perdonar. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Dios nos dice, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Jesucristo lo dijo. Vayan ahí. Jesucristo dijo en Marcos, capítulo 11, versículo 25, dice así: y cuando estéis orando, perdonad. Cada vez que ores tienes que perdonar. Si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esas son una cita de Jesucristo mismo en Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Si tú perdonas a los hombres sus ofensas, Dios te va a perdonar sus ofensas. Si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, Dios no va a poder perdonarte a ti tus ofensas. Pero yo pensé que era opcional. El perdón no es opcional. El resentimiento es pecado, es abominación en contra de Dios. Y si Dios está pidiendo que nosotros seamos obedientes, entonces nosotros debemos obedecer. Debemos honrar a Dios. Debemos honrar lo que Dios pide de nosotros. Ahora yo sé que hay algunos de ustedes que están escuchando algo y dicen, pero es que esa persona no se lo merece. Yo sé que a lo mejor estás enojado conmigo ahorita y con mi esposa. ¿Por qué están hablando de esto? Hermano, nuestra responsabilidad es solamente mostrar lo que la palabra de Dios dice. Pero no puedes tener paz sin perdón. No puedes tener paz sin perdón. Y la otra persona no se lo merece. Claro que no se lo merece, claro. ¿Tú mereces el perdón? Porque tendríamos que mirarnos en el espejo, ¿no? Y observar por qué es que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios nos encontró a nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí es donde Dios nos vio. Y no solamente su perdón nos perdona y con eso tenemos acceso al Padre, sino que a través de su perdón nos perdona. Cuando nosotros vamos con Él, le pedimos perdón y nos estamos arrepentidos, Él perdona nuestros pecados y podemos estar reconciliados nosotros con Dios. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que si tú no perdonas, entonces tú estás pecando en contra de Dios. Yo sé que no te gusta escuchar eso, pero te lo tengo que decir. Te lo tengo que decir porque muchos de ustedes, ¿qué es lo que han hecho? Le han dado control de su vida a Satanás a través de esto. En las palabras, con tus labios estás honrando a Dios, pero con tu actitud estás completamente deshonrando a Dios. Versículo 10, miren lo que dice: y al que vosotros perdonáis, yo también
porque yo también lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Qué grueso lo que nos está diciendo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo también lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Si algo he perdonado, lo he hecho en presencia de Cristo. Y esto es lo que para nosotros es lo más impresionante. ¿Hasta cuándo debemos perdonar? Y sí hay un límite. A lo mejor alguien dirá, pues ¿hasta cuándo está el límite? Qué bueno que hay un límite. Le preguntaron a Jesús, le dijeron, ¿y cuál es el límite? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Jesús dice, pues 70 veces 7. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde yo debo dejar de perdonar a mi esposa? Yo pongo el límite de perdón donde Dios lo pone conmigo. ¿Dónde es que Dios lo ha puesto contigo? ¿Dónde es que Dios lo ha puesto contigo? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestro propio error. A medida que nosotros estamos creciendo en Cristo, estamos creciendo en el Evangelio, estamos creciendo de edad, me doy cuenta que mi pecado cada vez es más grande. Me doy cuenta que mi pecado cada vez es más el peso. Y yo digo, Dios, tú has sido demasiado bueno conmigo. Soy completamente inmerecedor del amor de Cristo. Él me ha perdonado mucho más de lo que yo no merezco su perdón. Pero Dios ha sido bueno conmigo. ¿Qué cara tengo yo sabiendo lo que Dios me perdona a mí? ¿Qué cara tengo yo de voltear y decirle a mi esposa, no, pero no te puedo perdonar esto? Porque ese grave problema conmigo, ¿verdad? Mi orgullo, que todos mis problemas con mi esposa son estos, ¿verdad? Es mi orgullo, donde si ella no hace algo que yo quiero, entonces yo me enojo, me enciendo. ¿Qué cara tengo yo para enojarme con ella? Si Cristo me ha perdonado a mí. Yo soy la oveja perdida. Yo soy esa oveja descarriada. Yo soy del cual el Padre ha venido y el buen pastor ha venido y me ha mantenido en sus brazos. Y no merezco su amor, no merezco su perdón, pero lo tengo. Y si yo tengo su perdón, ¿qué cara tengo yo para no hacerlo? Y es lo que tengo que darme cuenta, que Cristo es mi razón para perdonar. Así como Él me perdonó a mí, es la misma forma que yo voy a perdonar a los demás. Él no me perdona porque yo lo merezco, Él me perdona porque Él es bueno. Él me perdona porque Él es misericordioso. Él me perdona por su gran amor que Él tiene. Y si Él me perdona a mí, yo tengo que perdonar a los demás. Tú tienes que perdonar 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Déjame decirte por qué están tan insatisfechos en sus matrimonios. Porque no perdonamos. Tú estás esperando que se cumpla la justicia en tu vida. Estás esperando que la gente te haga las cosas como tú quieres. Y mientras eso no se dé, entonces tú estás enojado, estás frustrado. Pero no perdonas porque la otra persona se lo merece, sino que perdonas porque Cristo te perdona a ti. Y eso es lo más impresionante, que Cristo en la cruz del Calvario, el inocente, el perfecto, el bueno, el justo, está en la cruz, colgando de un madero, absorbiendo la ira de Dios sobre su Hijo, para que tú y yo podamos ser reconciliados a Dios.
Y en medio de la cruz, Jesús clamando, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Muchas veces la gente te daña porque no sabe lo que hace. Muchas veces las personas nos han ofendido y no lo hacen con alevosía y ventaja. Hay veces que sí, hay otras que no. No saben lo que hacen, aunque estén haciéndolo, no saben de lo que va a implicar su pecado, su daño en contra de ti. Y Él clama por el perdón de aquellos que le están matando a Él. Qué impresionante que Cristo está implorando por el perdón de aquellos que lo están matando. No saben lo que hacen, perdónalos, Dios. Perdónalos. Perdónanos a nosotros, Dios. Perdónanos por las ofensas que nosotros hemos hecho. Cuando te das cuenta del peso de tu pecado, entonces no tendrás problema en perdonar a los demás. Los que tienen problema en perdonar son aquellos que no se dan cuenta de qué tan mal ellos están. Tú crees que tú mereces. Tú crees que mereces. Tú crees que mereces que las cosas estén bien. Tú crees que mereces que el mundo gire bonito alrededor de ti. Tú crees que mereces. No merecemos. No merecemos. Y entre más tú crees que eres merecedor, menos alegre o contento o en paz vas a estar. Merecemos la ira de Dios, merecemos el juicio de Dios, pero tenemos el amor y el perdón de Dios. ¿Hasta cuándo debemos perdonar? Pues hasta donde Cristo nos ha perdonado a nosotros. Cristo, tú me has perdonado, yo voy a perdonar a los demás. Termina diciendo el versículo, estamos en 2 Corintios, capítulo 2, y dice el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Entonces ya nos dimos cuenta cuáles son las razones por las cuales debemos perdonar. Número 1, porque confirmamos el amor para con Él. Número 2, para mostrar con nuestra obediencia la prueba de que somos obedientes en todo. Número 3, lo hemos hecho en presencia de Cristo. Y número 4, lo hacemos para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora eso es peculiar esta frase, no ignoramos sus maquinaciones, porque sabemos que hay otras maquinaciones de Satanás y hay muchos de nosotros que nos gusta usar esta frase y conectarla con muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Hay veces donde es muy obvio la forma en que Satanás opera, y esta es la maquinación más grande de Satanás, es el resentimiento, porque está medio disfrazada allí. Está disfrazada de a lo mejor mérito propio, está disfrazada de a lo mejor autocompasión, está disfrazada de que a lo mejor tú te lo mereces, está disfrazada. Entonces muchos de nosotros pensamos, pues yo tengo el derecho, ¿no? Cuando tú guardas resentimiento, ¿qué estás haciendo? Estás permitiendo que Satanás venga y gane ventaja sobre de ti. ¿Qué estás haciendo? Cuando tú guardas rencor, quiero que tú te des cuenta que le estás dando un beso al diablo. Cada vez que tú guardas resentimiento, tú le estás dando un beso al diablo. Cuando tú le estás dando un beso al diablo, ¿qué estás haciendo? Le estás dando la espalda a Dios. Y no puedes tener los dos. Y tú dices, no, sí puedo, no puedes. Ya fue evidente lo que es más importante para ti. ¿Qué ocurre cuando tú guardas resentimiento? ¿Qué le estás diciendo a Dios? Es lo que tienes que darte cuenta. Quiero ayudarte a que te des cuenta qué le estás diciendo tú a Dios al momento de guardar resentimiento. Tú le estás diciendo, Dios, por favor, aléjate de mí. Tú no eres suficiente, tú no me llenas, tú no me satisfaces. No voy a ser verdaderamente feliz contigo.
Pero ¿sabes cuándo voy a ser feliz? Cuando esta persona le vaya mal, cuando esta persona venga arrepentido y me pida perdón, cuando esta persona venga aquí arrastrándose, entonces voy a ser verdaderamente feliz. No, cuando tú perdonas, ¿qué le estás diciendo a Dios? Dios, tú eres el que me llenas, tú eres el que me satisface, tú eres suficiente para mí. Te amo, yo te anhelo a ti, te quiero a ti, te deseo a ti. Y yo no puedo tener resentimiento y al mismo tiempo el amor hacia ti. Entonces yo te voy a amar a ti, te prefiero a ti mucho más. Porque si no, aquello va a gobernar mis pensamientos, va a gobernar mi forma en que veo las cosas. Pero es que nosotros tenemos que seguir perdonando vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y cuando te fallen tus hijos, los vas a perdonar. Y cuando te falle tu esposa, la vas a perdonar. Y cuando te fallen tus padres, los vas a perdonar. Cuando te fallen las personas en la iglesia, los vas a perdonar. Cuando te falle tu pastor, los vas a perdonar. Una vez más, no porque se lo merezcan. Si se lo merecieran, entonces no sería perdón. Perdón implica que hay una ofensa de por medio. Y aún así tú los perdonas. Y un corazón perdonador es un corazón pleno. Es un corazón alegre. Es un corazón que está buscando cómo servir a los demás. Es un corazón que está buscando oportunidades para hacer el bien a todos los demás. ¿Por qué? Porque nosotros estamos satisfechos y plenos en Dios. Si tú quieres que Satanás no entre, si yo te diría, mira, pues es que hay dos formas, ¿verdad? Hay dos formas de hacer guerra espiritual. Llamémosle una por un lado, mira, por un lado te voy a decir, ¿sabes qué? Pues mira, tienes que comprar unas 20 Biblias, ¿verdad? Thompson, y tienes que poner dos en cada cuarto de tu casa, y después tienes que levantarte a las 3 de la mañana, recitar el Salmo 91 5 veces, y tienes que recitar el Salmo 119 una vez, y luego tienes que levantarte otra vez a las 5 de la mañana, y tienes que hacer esto y esto y esto, y luego tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer... ¡Wow! Muchas cosas. Y por el otro lado, ¿qué es la otra forma de hacer guerra espiritual en contra del diablo? Pues perdonar. A lo mejor tú dirás, pues, ¿cuántas Biblias eran? ¿A qué horas es de la mañana nos tenemos que levantar? Lo único que tenemos que hacer es perdonar. Perdonar, perdonar, perdonar. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 12, está hablando acerca de la oración, y dentro de la oración Él dice esto: perdonar nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando tú estás orando con Dios y tú llegues a esa sección de perdónanos nuestras deudas, no es como que nada más para que lo recites, sino es el momento donde tú le dices: Dios, perdóname por los pecados que yo he cometido en tu contra. Perdóname por no hablarle bien a mi esposa. Perdóname por no haber sido un buen padre en esta situación. Perdóname por haber sido hipócrita en esta situación. Perdóname porque te fallé en mis finanzas. Perdóname, Dios, porque salieron estas palabras de mi boca. Dios, perdóname por los pensamientos que he estado teniendo. Perdóname. Entonces esa es tu actitud cuando tú estás delante de Dios. Cuando tú le estás diciendo perdóname mis deudas, tú le estás diciendo perdóname mis pecados. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No es palabras, al mismo momento donde yo te estoy pidiendo perdón a ti, es el mismo momento donde ahora yo estoy diciéndole: Dios, yo también voy a perdonar a las personas que me han ofendido. Y termina la oración en el versículo 14, dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado que el perdón es incondicional. Aquí dice otra cosa.
Si tú no perdonas, ¿por qué? Porque cuando tú no perdonas, ¿qué estás haciendo? Estás dándole la espalda a Dios, estás pecando en contra de Él. Entonces tú no puedes pedirle perdón y al mismo tiempo tú no perdonar. ¿Por qué? Porque entonces no estás perdonando. El perdón genuino implica también perdonar a los demás. Y implica nosotros poner nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Yo sé que este es un paso de fe. Un paso de fe muy grande, porque a lo mejor tú dices, pero no, ¿qué me garantiza que yo voy a ser feliz? Voy a ser más feliz siendo infeliz, ¿verdad? Y hay gente que está tan, ¿cómo lo puedo decir? Enamorada de su odio. Enamorada de su odio. ¿A qué me refiero con enamorada de su odio? No lo quieren soltar. Es mío, nadie lo toque. Y tú dices, no, a mí no me gobierna eso. Entonces yo te digo, pues suelta tu resentimiento. No lo voy a soltar. ¿Cómo voy a soltar este resentimiento? Yo no voy a soltar el resentimiento. Suéltalo. Porque si no lo sueltas, entonces ¿qué implica? Pues significa que ya está gobernando sobre de ti. Está gobernando sobre de ti. Cuando nosotros lo soltamos, estamos diciendo, ¿sabes qué? Esto le pertenece a Dios. Y yo voy a perdonar así como Cristo me ha perdonado a mí. Tú debes perdonar así como Cristo te ha perdonado a ti. No te conviertas en una persona que va acumulando resentimiento y después, sin darse cuenta, empieza a dañar a otros y a dañar a otros y a dañar a otros. ¿Tú conoces a esas personas? Personas que son marcadas por el odio y el resentimiento. No te conviertas en eso. Conviértete en una persona que reconoce que necesita ser perdonada y perdona siempre al que alguien ofende. ¿Por qué? Porque perdonamos, porque preferimos a Cristo. Prefiero a Cristo. Cada vez que tú estás perdonando, tú estás diciendo prefiero a Cristo que a Satanás. Y cada vez que no perdonas, tú dices prefiero a Satanás que a Cristo. Y por eso es que nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas. Si alguien te debe algo, si alguien te ha hecho algo, perdónalos. Perdónalos. Vive en paz. Perdona. Suelta, el día de hoy suelta esas cosas que te han dañado, que te han ofendido. Y bueno, hemos llegado a la última parte de nuestra clase el día de hoy. Y queremos pedirles, antes de continuar, quiero pedirles por favor si nos ayudan a compartir este video, nos ayudaría muchísimo. Y también queremos volver a pedirles, por favor, escriban en los comentarios con qué se quedan de la clase. Simplemente eso, con qué te quedas de la clase y cómo puedes aplicar esto hacia tu vida. Pero ahora habíamos dicho que habíamos pedido que ustedes tomaran una cubeta y que también trajeran una así. Entonces, un jabón, una crema y una toalla. Y quiero pedirles que llenen esta cubeta. Quiero pedirles, ahorita vamos a terminar esta transmisión en unos cuantos minutos, pero quiero explicar lo que tienen que hacer. Para todas las parejas que están viendo esta transmisión, esta clase el día de hoy, quiero pedirles que llenen esta cubeta y quiero pedirle primeramente a los hombres que llenen esto y que después se acerquen con su esposa y ustedes le laven los pies. Jesús nos enseñó en Juan capítulo 13, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después de eso dice, y después de eso tomó una toalla y un hebrillo y se la ciñó y se acercó con sus discípulos y les lavó los pies. A cada uno de esos discípulos les lavó los pies. Y terminando de lavar los pies a esos discípulos, dijo, ustedes me llaman Señor y soy su Señor. Dice, ahora yo les he dado ejemplo, ahora ustedes vayan y háganlo.
Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el ejemplo de Jesucristo. ¿Y qué vas a hacer durante ese tiempo? Mientras estés ahí tomando esa agua, quiero pedirte que tú vayas y le laves los pies a tu esposa. Usa el jabón, usa la crema. Después de eso, lávale los pies, sécale los pies. Y después de eso, esposa, yo te voy a pedir que tú vayas con tu esposo y que también le laves los pies. Queremos pedirles que esto se haga lo más privado posible. A lo mejor si están ahí sus hijos, que a lo mejor vayan ustedes a su habitación, pero que sea lo más privado posible. Y dentro de este tiempo que ustedes están ahí lavando los pies el uno con el otro, yo quiero pedirles que simbólicamente esto signifique que nos estamos perdonando. Y si hay algo que tienen que dialogar ustedes, algo que tienen que platicar ustedes, algo que tienen que pedirse perdón específicamente, quiero animarle que ustedes lo hagan. Pídanse perdón el uno al otro. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues la verdad no sabemos. Lo único que Dios nos llama es que nosotros lo hagamos, a que lo pongamos nosotros en práctica. Entonces quiero animarte, esposo, ve, lava los pies a tu esposa. Esposa, lava los pies a tu esposa. Y vamos a practicar el perdonarnos los unos a los otros. Primeramente, Dios, nos vemos el día de mañana. Quisiera orar. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tú estás obrando en nuestros corazones ahorita. Estás obrando en nuestras familias ahorita. Y yo te pido, Dios, que tú estés sanando nuestras vidas, sanando nuestras familias, y que nos podamos ayudar los unos a los otros. Que podamos pedirle a Dios que Él verdaderamente venga. Y Dios, tú cambia nuestra actitud. No perdonamos porque merecemos, sino perdonamos porque tú nos has perdonado a nosotros. Y hoy vamos a hacer lo mismo. Gracias, Jesucristo. Amén. Quisiera pedirles que terminando ese tiempo, si quisieran compartir un poquito de su historia, o háganlo también dentro de los comentarios de eso, pero con que se quedan. Y ahorita quiero animarles a que vayan y hagan eso. Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana.